Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Soy Mauricio Weintraub y estamos empezando un nuevo encuentro de nuestro ciclo. Charlas humanas que comparto todos los miércoles, antes era los lunes, desde la semana pasada es los miércoles, todos los miércoles digo, con las queridas Rosa Sánchez y Diana Esteban, quienes están tratando de entrar ahora. Y acá empezamos con nuestra cuestión de a ver si podemos o no podemos hacer entrar. Como ustedes saben, en este ciclo lo que hacemos es, bueno, charlar un ratito sobre algún tema, siempre desde la mirada de las escenas matrices, por supuesto. Y, y hola Diana, ¿cómo estás? Ahora te veo y todo, mirá. A la vez. A la vez, ¿me Hola. escuchás bien o no? Sí. Ah, bueno, perfecto, bueno, genial. Eh, Bueno, y me parece que está entrando Rosa, si entra Rosa también, ya hoy estamos en cartón lleno, ¿eh? Sí, me ves. Vamos Pero a si ver. yo la estoy viendo ya, ¿no la ves? Yo la veo. No, no, pero no importa. Ahora Rosa, ¿me ves? ¿Me escuchás? No, no veo ninguno, o sea, Bueno, bueno. no pasa, Ahora no sí te pasa- veo, ahora sí te veo, pero bueno, ¿y me escuchás bien? y yo no se escucho, o sea, que yo voy a tirar de oído y ya está. No os Suficiente. preocupéis que como yo os veo y os escucho, si os pisáis en el baile, os aviso. Bueno, ¿cómo andan bien? Bien, muy bien. Y por allí no se supone que hace frío, que hace sin manga corta. Mira, se supone, pero a la mañana estaba que llovía, que estaba todo negro, que parecía que se venía una tormenta y ahora hace calorcito, así que ya, bueno, no sabemos bien dónde estamos, pero bueno, ahí vamos, le damos una vuelta más. Bueno, pues entonces bienvenidos a las charlas humanas, La Tristeza 2. Sí, la- La tristeza 2 en regreso. Bueno, es que han quedado varias cosas y han hecho un montón de preguntas, ¿no? Durante esta semana. Un montón. Y nuestros compis que les hemos espoleado y han aprovechado, ahora ya tenemos que empezar por ello, ya las Tal, nuestras, porque tal ya que cual. han preguntado, claro, eso hay que respetarlo a tope. Y de todas maneras, nosotras, aunque parezca que no, luego nuestras preguntas las vamos metiendo por ahí en otras charlas también. Obviamente que sí, obviamente que sí. Bueno, tenemos que decir que la semana pasada, que cuando dimos la charla de uno de la tristeza, Diana y yo nos quedamos toda la tarde súper tristes. Entonces Lo lamento mucho. decíamos, ¿qué nos pasa? Y yo me la quedaba mirando y digo, me siento triste, y me dice, yo también, digo, no entendemos nada, o sea, nos lo quedamos para nosotras. Así que esta tarde, bueno, pues un poquito más de lo mismo y ya está. Hagamos una vueltita. Sí, por lo menos esta vez hemos venido preparadas. Y la otra vez no estábamos preparadas para cómo nos quedamos. Por lo menos esta vez ya sabemos que nos vamos a quedar. Pero no fuimos la única, porque nos escribió Carmen, ¿quién más nos puso por aquí? Ay, estoy como conectando también, que está muy bien, hay que conectar, es que está súper demonizada. Ahora vamos a hablar de ello, que nos ha preguntado Fede sobre ello. Pero Tal que, cual. bueno, que hay que vivirla igualmente. Bueno, las Hay que darle un lugar, porque además si no es como que, bueno, me acuerdo de una película que se llama Las Horas, que trabajo bastante con esa película, que hay una de las protagonistas, es una mujer que está muy triste, pero que hace como que no pasa nada. Y en un momento la tristeza se le va, como que no la puede impedir y decide suicidarse, pero es muy conmovedor cómo lo plantea la película porque ella se va a un hotel, a un cuarto de hotel, se acuesta en la cama y en la película lo que pasa es que la habitación empieza a inundarse de agua y el agua la tapa. Eh, y es muy impactante la manera que tiene de mostrar lo que le pasa a una persona que niega su tristeza, que llega un momento en donde la tristeza lo inunda, lo inunda, lo inunda y lo inundó. Y eso pasa en general cuando uno no puede darle lugar, es como tener un caño de agua roto y no atenderlo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento donde el agua me inunda por todos lados, ¿no? Bueno, algo de eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada y algo de eso daremos vueltas hoy también. Pues sí, Rosa, empezamos con la pregunta de Fede, yo que el hombre ahí. estoy un poco ciega, entonces yo voy ahí un poco. Tú me guías. ¿Qué tan cerca estoy? Porque Fede nos pregunta por redes sociales, que le queremos un montón a Fede. Fede, te Lo queremos. queremos un montón a Fede, tal cual, exactamente, sí. Que ¿Qué tan cerca qué tan cerca estoy entre la tristeza y la depresión?
¿Qué tal que no te entendí la pregunta? ¿Qué tan cerca estoy, Ah. o sea, a la hora de estar transitando la tristeza, qué tan cerca se puede estar? ¿Qué diferencia hay entre la tristeza y la depresión? ¿En qué punto estás? ¿Cómo saberlo? Y que Bueno, a ver, dime. acá, digamos, nosotros tenemos, yo tengo una mirada muy particular sobre esto que plantea Fede, que me parece como súper, súper interesante. Y lo voy a plantear así. Para mí, la depresión aparece cuando uno niega la tristeza. Digo, cuando uno niega la tristeza y niega la tristeza y niega la tristeza y niega la tristeza, muy probablemente lo negado bueno, es lo que decíamos recién, lo negado se acumula, se acumula, se acumula, y llega un momento donde ya no la puedo negar más y ahí me siento deprimido. La sensación de depresión es la sensación de no tengo ganas de nada, ¿viste? Se acabó, no tengo más ganas de nada. No, solo quiero tirarme en la cama y nada, ni siquiera mirar la tele. Que es una sensación que si quieren todos conocemos alguna vez, pero cuando esto está muy instalado en la persona, es porque en algún punto no puede conectar con la verdadera tristeza, y entonces esto se le acumula y lo inunda. Esto es una manera en la cual para mí aparece la depresión, y la otra manera en la cual aparece la depresión es cuando, a ver, tengo que hacer como un paso antes. La depresión, creo que lo decíamos la vez pasada, siempre es infantil para mí. Siempre es infantil quiere decir, siempre tiene que ver con un nene no mirado. Entonces, ¿cuándo me aparece? Cuando yo no miro nunca a ese nene deprimido o triste, no lo miro, no lo miro, no lo miro, y un día me inundó, como decía recién, o cuando yo todo el tiempo me transformo en ese nene triste. Y entonces, claro, si me transformo en un nene, aunque tenga 30, 40 o 50 años, por supuesto no puedo cambiar nada de lo que me pasa, no puedo cambiar nada de mi vida, no puedo cambiar nada, y entonces obviamente me quedo en ese mismo lugar. Entonces, en ambos casos, eh, se me aparece la depresión, o porque soy ese mismo nene, aunque ya crecí, no me doy cuenta y sigo siendo ese mismo nene, o niego ese nene, lo niego, lo niego, lo niego, hasta que en algún momento se me aparece y me toma todo, vamos a decir así, ¿no? Me toma todo. Mm. Eso es lo que podemos llamar tener un nene deprimido, Eh, ¿no? es que yo creo que todos tenemos un nene deprimido. A veces más, a veces menos, a veces está muy sanado y queda un poquitito de la depresión, a veces casi ni lo miro y entonces está realmente deprimido. El problema no es tanto tener un nene deprimido, que yo creo que lo tenemos todos, el problema es cuando yo o me transformo en él o lo trato de negar. Y ahí entonces la tristeza se hace depresión porque nadie la atiende realmente, nadie la sana. Nadie sana este nene triste, y el nene triste no atendido se deprime. Mm. Oye, Entiendo que no es fácil porque es una manera de pensar la depresión, y la tristeza, que no es en general la manera habitual en cómo se piensa. Entiendo la dificultad, pero bueno, es como lo miramos nosotros. sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que justo a mí eso me llama la atención, porque es justo como lo vemos nosotros, no es como lo trabajamos nosotros. Pero que no hemos leído la parte que más me gusta de la pregunta de Fede, que os hago yo de lectora hoy. ¿Vale? Que esta me gusta mucho, sobre todo que yo creo que tiene mucho que ver cuando dices que te transformas en ese nene triste. La segunda Sí. pregunta de la segunda parte dice, Fede, ¿qué papel juega el enojo en esas situaciones? ¿En cuál situaciones? En estas, en las de cuando me siento triste la mayor parte del tiempo. Muchas veces, una parte es tan complejo y maravilloso, digo que habría que hablar un montón, ¿no? Muchas veces la tristeza no, o lo que es la depresión, no es solamente tristeza, es también una parte del enojo no aceptado por mí. Entonces, si yo no me permito enojarme, y cuando digo enojarme en general digo con mis padres, ¿no? Con mis padres y con los que hoy son como mis padres, ¿no? Digo, si yo no me permito enojarme, entonces, y si solo me permito entristecerme, entonces todo va a parar a la tristeza. Y si además no puedo atender a esa tristeza porque creo que no es bueno estar triste, entonces, claro, se me va como acumulando todo. En cuanto uno puede discernir y diferenciar, empieza a enojarse con los que se tiene que enojar, que siempre primero son los padres y después son las copias hoy, empiezo a permitirme
contactar con mi tristeza, pero a la vez ir como un adulto a sanar a esa parte mía que está triste, la tristeza se va como sanando, y a medida que se va sanando, bueno, puedo estar triste por las cosas de la vida, como decíamos la vez pasada, una pérdida, algo que se termina, etcétera, etcétera, pero la tristeza es un color más, no me inunda, no quedo atrapado en el pozo, como decíamos. Lo que pasa es que se llama con la misma palabra a cosas que son distintas. Una cosa es la tristeza de la vida, porque algo se terminó, porque alguien falleció. Digo, una cosa es la tristeza normal de la vida, normal quiero decir, bueno, la vida trae tristeza también. Y otra cosa es ese estado, que muchas veces también llamamos tristeza, en donde yo siento que no quiero nada más. O sea, solo quiero estar en la cama y no levantarme. O sea, solo siento que puedo eso, no tengo energía para otra cosa. Pero a la vez, muchas veces, siento eso y eso mismo lo quiero tapar. Lo tapo con un montón de actividades, lo tapo con un crecimiento espiritual, lo tapo con mil cosas. Entonces se van como armando capas que siempre me dejan sin ver aquello que realmente me produjo la tristeza, que siempre está en la infancia en un punto. Y aquello que quizás hoy también me produce la tristeza, como quizás, no sé, una relación que realmente no funciona, o digo, mil cosas que también me pueden generarme tristeza y que podría hacer movimientos para cambiar, ¿se entiende? Entonces, es complejo porque la tristeza muchas veces está como por debajo de un montón de capas, y a la vez la tristeza también se llama a una emoción que tiene que ver con la vida. Las palabras tienen este límite, tratamos de a poquito de diferenciar una cosa de la otra. Pero yo no sé si hemos respondido a la pregunta. Yo voy a sacar aquí la cara por Fede, que yo no sé si hemos respondido a su pregunta. Yo lo que he entendido es, a ver, Fede ya nos dirás. Ah, por cierto, ha contestado, ha dicho gracias, yo también los quiero mucho. Bueno, bueno. A ver, o sea, el papel del enojo adulto, esa firmeza, no puede ser necesario para parar a la voz loca, crítico guía, voz neurótica, que está deprimiendo al nene. O sea, ¿no puede ahí jugar un papel positivo el enojo para Siempre frenar eso? Siempre Claro, es pues con eso papel yo creo que positivo iba por ahí. Siempre es con papel positivo el enojo, pero no solamente a la voz loca del crítico guía, no solamente a esa voz, que también, crítico guía, para los que nos siguen ya saben, ¿no? Es la introyección de mi mamá o mi papá o de los dos en distintos momentos, ¿no? Por supuesto que el enojo tiene ese papel de parar a la voz loca que tengo adentro, pero también tiene el papel de poner límite a los otros. Digo, probablemente, quizás, digo cualquier cosa, ¿no? En mi pareja está diciendo una serie de cosas o haciendo una serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y como creo que el enojo está mal, bueno, tengo que entender, tengo que saber, tengo que comprender. Y entonces, también en mi vida me pasan cosas que podría evitar o que podrían no pasarme si yo me permitiera el enojo. Y esas cosas que me pasan también me entristecen, porque a la vez también son copias de lo que me pasó en la infancia, ¿no? Por eso se van armando como capas y capas y capas y capas y capas. Hago un ejemplo, a ver si se entiende todavía un poquito más lo que estamos tratando de decir. En mi infancia me golpearon, vamos a poner así. Mi papá me golpeó. Eso, por supuesto, para un niño esto genera muchísima tristeza. Una de las maneras que tiene el niño de salir de esa situación es negándose a sí mismo esa tristeza. Esto lo hace todo niño, porque un niño no sabe qué hacer con esa tristeza si nadie lo atiende en ese dolor. Entonces se la empieza a negar y se la empieza a anestesiar. Llega a los 22, 23, 24, 25 años la persona, supongamos que no hace terapia o no se revisa, no alcanza a entender lo que le pasa. Entonces va por la vida con un montón de tristeza infantil negada. Pero claro, esto está en él, no es que no está. Y entonces quizás arma una ideología que también lo ayuda a negar esa tristeza. Por ejemplo, hay que perdonar a todos los que son agresores. Hay que perdonar a todos los que me agredieron. Entonces, mira a la infancia y ve al papá que lo golpea, pero lo tiene que perdonar. O sea, entra en esta ideología que es acorde a su mecanismo de defensa. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que, bueno, cada uno busca lo que conoce. Entonces, intenta perdonar a los padres, lo cual es completamente imposible, desde ya les digo, y para eso necesita volver a negar esa tristeza y volver a negar el enojo que siente. Pero además, después quizás se junta con una pareja que todo el tiempo lo destrata. Pero como hay que perdonar a los agresores, también hay que perdonar a la pareja. Entonces ya tiene la tristeza del niño herido,
La tristeza de ese niño no mirado por sí mismo. La tristeza ahora mía porque mi pareja me agrede. Bueno, se me van sumando, sumando, sumando. Y también está mal enojarme y solamente puedo conectar con el amor y con el perdón. Bueno, todo eso hace un combo explosivo. Probablemente un día esto explote y ya no quiero nada. Porque todo el lugar donde voy me deja en el mismo lugar. ¿Se entiende? De esto estamos hablando, o tratamos de hablar. Sí. Aquí entre nosotras le llamamos happy flowerismo a esa filosofía vital que, que tanto daño hace, no os creáis, ¿eh? Madre mía, con eso, no es fácil, no es fácil. Bueno, pues Fede, ahí hemos respondido a tus preguntitas. ¿Queréis que sigáis leyendo? Como vos Rosa, ¿qué quieras, hacemos? Dime. como quieras, Diana, como vos quieras. Pero a Rosa la veo detenida, no sé si está o no está, o está en imagen. Está, Estoy. Yo soy medio como rara la internet, pero bueno. No, me ha gustado el tema de los niños porque además me interesa mucho lo que es el tema de la tristeza con los críos. Se presenta igual un periodo de tristeza en un duelo de adultos que en un duelo con niños. ¿Es lo mismo? Sé que no es lo Eh, mismo. el duelo, ¿el duelo por qué sería? Pues, por ejemplo, que unos padres se divorcien. Entonces, se presenta igual para un adulto un divorcio que para un niño el divorcio de sus padres, o un fallecimiento también, por ejemplo. A ver, Eh, a ver. ¿Cómo, El, cómo sostiene un niño un periodo de tristeza y cómo sostiene un adulto un periodo a de ver, tristeza? Las diferencias. el niño necesita un adulto que lo contenga en la tristeza. O sea, el niño necesita padres, necesita padres. Si no están los padres y hay otro adulto que lo contenga, bueno, ayuda mucho, pero hay algo en donde el otro no puede ayudar. Ahora, el niño necesita padres que lo contengan y que le den un lugar para que el nene pueda estar triste y que aquello que se pueda cambiar en la vida para que el nene deje de estar triste se haga. A ver si se entiende esto. Si un niño de 5 o 6 años tiene la desgracia de que fallece la mamá, por supuesto, esto no se puede cambiar. Sí, el padre puede hacer lo necesario para que el nene pueda habitar esta tristeza siendo contenido por el padre. En Escena Matriz decimos dar lugar a la tristeza. O sea, el nene necesita a alguien en quien llorar, lo que le pasó con la pérdida de la mamá. Si el padre tiene la ideología diferente, en mi criterio equivocada, de tratar de sacar al nene de la tristeza, lo único que va a conseguir es que el nene aprenda de a poco a desconectarse. O sea, cada vez que el nene llora porque falleció la mamá, el papá lo trata de distraer o sacarlo, entonces el nene aprende a desconectar de su tristeza. Esto le queda como mecanismo. Con algo mucho más pequeño, uno lo ve todo el tiempo. Siempre traemos el ejemplo del nene o la nena que se lastima la rodilla en la plaza y la mamá o el papá le dice, bueno, ya está, ya pasó. Y para el nene todavía no pasó, quizás le quedan 10 minutos de que le duele la rodilla. Entonces digo, los padres, con la mejor intención, muchas veces tratamos de que mi hijo no llore y así le amputamos la conexión con la tristeza. Y esto le queda al nene como mecanismo. O sea, el nene necesita un adulto en quien llorar su tristeza. Por supuesto, tampoco necesita un adulto que durante 4 años le haga acordar cómo se lastimó la rodilla. Por supuesto que no. O sea, es un adulto en quien llorar y un adulto que lo ayude a tramitar esto. El adulto, cuando tiene un duelo, no necesita otro adulto. Digo, si soy adulto, yo puedo darme a mí mismo ese lugar para tramitar la tristeza. Si tengo otro adulto, bárbaro, genial, pero no lo necesito. En el sentido de que si yo soy verdaderamente adulto, yo puedo darme ese lugar donde estar triste. O sea, yo soy un lugar para esa parte mía que está triste. Y esta es la gran diferencia, que un niño cuando está en la tristeza necesita a su mamá o a su papá, y si no lo tiene está solo en el mundo. Y un adulto no necesita otro adulto. Si lo necesita, ese lugar donde lo necesita todavía no está sanado, no está crecido.
Entonces puede buscar ayuda, pero finalmente lo deseable es que el adulto pueda darse a sí mismo ese lugar donde estar triste y así tramitar su dolor y sus duelos. Espero que se haya entendido esto, es un poco complejo también. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sabes el ejemplo que has puesto de nene que su mamá, por ejemplo, se muere a los 6 años, imagínate? Siempre es como, a ver, porque es más fácil para explicarlo, poner como que, pues que el padre le quita la idea, no tal, ¿sabes? Pero hay una sutileza en un caso que tengo yo y es que la mamá muere, el papá no puede con ello, desaparece, se lo da a los abuelos. Claro, claro. O sea, imagínate, ahí no hay ni relato, porque, o sea, no hay me lo quitaba de la cabeza, o ¿quién contó? Me llevó a Disneylandia, o sea, no hay casi ni recuerdos, eso es profundamente sutil y permisivo. No, es que justamente eh, eh, digo, por supuesto que la negación de la tristeza a veces es extrema, como la que contas vos, o como me acuerdo ahora de un paciente que le pasó algo parecido, falleció la mamá y a los creo que 6, 8 meses el padre se había casado con otra persona que ya estaba otra vez en la familia, para un nene de 6, 7, 8 años, no me acuerdo cuánto tenía, claro, esto era como, me amputaron un brazo, ¿no? Entonces digo, a veces es brutal, como en estos casos, a veces es mucho más sutil, por ejemplo, no se habla de mamá, no se habla, a veces es todavía más sutil, se habla, pero cuando el nene empieza a llorar, hablamos de otra cosa. A veces, digo, hay muchos niveles de negación de la tristeza, como de negación de cualquier emoción, ¿no? Pero hay muchos niveles de negación de la tristeza. Y a medida, o mejor dicho, según qué nivel de negación hubo, bueno, uno después va a tener que ir a sanar. Uno después, lo que es seguro es que todo lo que se negó, uno después lo va a tener que ir a sanar. La negación no es la no existencia. Negación es negar algo que hay. O sea, cuando uno niega algo es porque ese algo está ahí. Si no, no hace falta negarlo. Entonces, la negación lo único que consigue es que eso que está ahí no se vea, pero está. Y eso va a aparecer de alguna manera, o las consecuencias de esa negación van a aparecer de alguna manera. Es que a los adultos, claro, les cuesta ver a los niños tristes, porque o sea, damos por hecho que los niños siempre tienen que estar alegres, y no es verdad. No, los niños son personas y les pasa lo mismo que nos pasa a todos nosotros, adultos, solo que necesitan un adulto al lado que los pueda ayudar a transitar, pero les pasa lo mismo que a nosotros. Yo, bueno, últimamente estoy poniendo el ejemplo del tanatorio cuando fuimos el otro día con mis hijos. Mi hija me dijo, mamá, ¿me dejas un poco sola con el abuelo? Y le dije, sí. Entonces dejé a mi hija sola para que estuviese ahí pensando en ella y la dije, yo te observo desde lejos. Y me di cuenta de que todo el mundo, no, ¿qué haces aquí sola? Y se iban. Y venían otros. No, ¿qué haces aquí sola? Y se iban. Y venía, y ya un día, ya llegó el momento de acercarme y le dije, no, mamá, déjame porque es que nadie me deja estar sola. Y dije, vale, me voy otro rato. O sea, ya por lo menos ella pudo, pero a los adultos como que nos cuesta o no entendemos ver a un niño triste. Y entonces, claro, si nosotros no, es como, no lo concebimos. Y claro, a ellos tampoco se lo permitimos. Y eso es un problema. Pero bueno, en eso Es que el niño triste que no vemos es el que fuimos nosotros. Por eso necesitamos que nuestro hijo no esté triste. Cuando nuestro hijo está triste, nos muestra la tristeza que nosotros no vemos. Por eso hacemos lo que hacemos todos los padres. Manipulamos para que mi hijo no esté triste. Nuestro hijo, allí donde nos desordena, nuestro hijo nos muestra lo propio. Nos muestra lo que todavía no hemos sanado de nosotros. Entonces, por supuesto que es una invitación un tanto extrema que hacen los hijos, sin pensarlo, por supuesto, a que nosotros nos miremos en el espejo, o sea, nosotros nos demos vuelta y miremos los niños que hemos sido, cómo han sido tratados, o mejor dicho, cómo hemos sido tratados por nuestros propios padres y qué hemos podido sanar y qué todavía no hemos podido sanar. Y nosotros ahora en la adultez
¿Qué papel juegan las adicciones a la hora de la tristeza, de querer ocultarla y todo lo demás? ¿Qué ¿Cómo papel juegan? ¿Qué cosa, Rosa? las adicciones? ¿Qué papel juegan las adicciones a la hora de ocultar la tristeza? La Mira, adicción es anestesia. vamos a juntar esta pregunta con la de Carmen, así nos aseguramos que no nos perdemos la pregunta de Carmen. Dale. Carmen dice, ¿qué pasos dar para evitar la evasión de la tristeza, valga la redundancia? Porque como vamos a hablar de adicciones, vamos a hablar de esto un poco, entonces ya, Carmen, estamos con tu pregunta. Genial. A ver, primero, la adicción es anestesia. Yo consumo lo que sea que consumo para anestesiar algo que me angustia demasiado. Por eso digo, por eso la adicción no, a ver, la adicción no puede ser vista como algo de lo cual avergonzarme, pero tampoco puede ser vista solamente como una enfermedad. Digo, yo decido anestesiarme, decido con las herramientas que tengo, pero decido anestesiarme. Entonces, si yo puedo no culparme y a la vez asumir la responsabilidad de la adicción, tengo ahí una puerta para transitar, para abrir y para transitar. O sea, lo que me pasa en un punto no lo puedo controlar con la adicción, estoy tomando solo la adicción durante 30 segundos. O sea, no lo puedo controlar en un punto y en otro punto lo decido hacer. O sea, está ese lugar complejo, ¿no? Ahora, cuando yo voy hacia la sustancia adictiva, sea cual sea la sustancia adictiva, cuando yo voy hacia la sustancia adictiva es porque algo me angustia demasiado. Esto que me angustia, si desde las escenas matrices, si hacemos todo el caminito hasta el final, esto que me angustia siempre tiene que ver con la tristeza de alguna manera. Con una tristeza no atendida por mis padres de alguna manera y no atendida por mí hoy de alguna manera. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, uno empieza a preguntar, más que a tratar de, me acuerdo de un paciente que dice, ahora lo decidí, no voy a fumar más, no fumo más, ya está, no fumo más. Llevo 3 días sin fumar, a la semana siguiente, bueno, fumé de nuevo, pero ahora lo decidí. Bueno, digo, cuando uno empieza a entender esto, empieza a ya no tratar de no fumar, bueno, sí, pueden tratar, pero en realidad más empieza a interesarse por preguntarse por qué fumo. A ver, ¿por qué fumo? ¿Qué me angustia tanto que fumo? Y esto es todo un camino, porque si uno se puede preguntar de distintas maneras, de 1000 maneras, por qué fumo, cuándo fumo, qué quiero tapar cuando fumo, qué es lo que me angustia y que me hace prender el cigarrillo, en qué momento de la tarde o de la noche me pongo a fumar, cómo tiene que ver esto con mi historia, con mi papá, con mi mamá, con mi vida. O sea, cuando uno empieza a preguntarse a partir de la adicción, en vez de acusarse, bueno, esto finalmente en algún momento me lleva al nene triste, al nene herido, al nene no mirado por los padres. Y ahí puedo realmente ir haciendo movimientos para sanar a ese nene. Y a medida que ese nene va sanando, necesito fumar menos. O sea, porque si no, el nene está triste, nadie lo mira, fuma porque nadie lo mira y yo voy y lo acuso. O sea, le creo un problema más todavía. ¿Se entiende? Y yo creo, como era la pregunta de Carmen, que era como una vuelta sobre la vuelta, ¿cómo era? ¿Qué pasos dar para evitar la evasión de la tristeza? Terapia. Es el único paso que yo, por lo menos que yo conozco, terapia, terapia, terapia y que la terapia cuando está, cuando el espacio terapéutico es profundamente saludable, por lo menos como yo lo entiendo, es un espacio en donde el paciente encuentra a alguien que lo escucha, encuentra a alguien que escucha su dolor. O sea, el paciente encuentra en su espacio terapéutico finalmente a alguien que escucha su dolor. O lo voy a decir todavía para mí mejor. El nene del paciente encuentra en el terapeuta, si el terapeuta es profundo, encuentra a alguien que finalmente escucha su dolor. Claro, acá hay un peligro, porque si el nene del paciente finalmente encuentra a alguien que escucha su dolor en el terapeuta,
probablemente el paciente se enoje y se lo lleve. Porque escuchar el dolor implica también que el paciente se dé cuenta cómo él no escucha su dolor, lo niega de distintas maneras. Y esto es, bueno, una pulseada. Esto la llamamos, o yo lo llamo la pulseada con el paciente. El paciente, los terapeutas tenemos ciertas pulseadas. Bueno, el terapeuta también enseña al paciente a esperar, a tener paciencia, a cuidar de su niño, a saber que le va a venir esto y a lucharlo también un poquito. O sea, no solo lo rapta y se lo lleva. Yo muchas veces consigo que no se vayan. Ayer me dijo una paciente, yo digo, voy con esta chica, pero yo creo que en 2 meses. Y me dice, y me estoy viendo que vamos a pasar mucho tiempo juntas. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Es que el espacio terapéutico, cuando es un espacio saludable, se transforma en una casa. O sea, uno empieza terapia queriendo resolver rápido e irse. Uno empieza terapia como lleva el auto del taller mecánico, ¿no? Dale, cambiame el repuesto que me lo llevo. Y cuando el espacio terapéutico, cuando el espacio terapéutico es profundo y sanador y hondo, uno se da cuenta que no hace falta irse, ya llegó. La terapia es una casa de uno. Y el terapeuta es un lugar a donde ir. Y entonces ahí finalmente uno siente que tiene un lugar donde poder volver. Porque cuando uno va al terapeuta, como va al taller mecánico, para irse rápido, es que quiere volver con mamá y papá. Pero mamá y papá son justo los que me lastimaron. Bueno. Me parece que estamos hablando justo de todo lo que me ha pasado ayer y hoy. Hoy me ha dicho una paciente, desde que tú me miras así, yo me odio menos. Qué bueno. Es lindo, ¿eh? Es bello. Es que hoy justo he pensado, chicos, tenemos el trabajo más precioso, bello y maravilloso de la vida. Fíjate, no pensaba decírselo a nadie y lo estoy diciendo en un directo de Instagram. Pero hoy he pensado, madre mía, qué belleza de trabajo tenemos. Y no porque nos digan esto, que está precioso, ¿no? Pero no sé qué será ser astronauta de la NASA o presidente del gobierno, no sé qué será eso. Pero ser esto es tan bonito. Por supuesto que cuando un paciente dice eso, claro, por supuesto que es un reconocimiento a los movimientos saludables que uno ha dado. También a veces lo contrario. Digo, a mí me han dicho, qué cabrón que eres en España. Y también me extraña. Y también ha sido un reconocimiento porque me lo han dicho como diciendo, ay, me descubriste. Porque todos los pacientes, cuando somos pacientes, nos ocultamos del terapeuta inconscientemente. Entonces también es un movimiento terapéutico descubrir al paciente, ¿no? Digo, es un trabajo hermosísimo que tiene que tener todos los colores y después ver cuál uso en cada momento. Sí, cuando se están mintiendo a ellos mismos y tú lo estás mirando como sí, a ver, termina la frase que te lo voy a desmontar. Es que cuando ya te conocen la cara es como, no miras a decir que me estoy mintiendo a mí misma. Bueno, como cuando nos mentimos todos en la vida, todos nos mentimos en la vida, ¿no? Todos nos contamos una película que no es. Totalmente. Dice Carmen, sí, este trabajo es muy bello. Gracias por estos vivos. Carmen Serrano Lística nos pregunta, ¿solo se evade con adicciones? Qué buena pregunta. No solo se evade con adicciones, uno se evade de distintas maneras, pero en realidad yo diría cualquier cosa puede ser una adicción, porque la adicción es una sensación. Digo, en general pensamos en adicción en la cocaína, la marihuana, el porno, digo, lo que ya conocemos, ¿no? Pero en realidad la adicción es una sensación, cuando estoy en lugar de adictivo es una sensación que uno aprende a detectar. Uno aprende a detectar cuando entró en una zona de adicción. Y la zona de adicción es, estoy haciendo esto para no hacer lo otro, o para no contactar con lo otro. O sea, estoy haciendo esto para que esto tenga más intensidad que lo otro. Y ahí me parece que uno se detecta adicto cada vez con menos necesidad de sustancia. O sea, cuando uno tiene poca capacidad para detectarse adicto, necesita mucha intensidad de la sustancia. Pero a medida que uno va trabajando con uno mismo,
uno se va reconociendo en instantes de adicción con una sustancia muy poco intensa, pero igual lo detecta. A veces es un chiste, a veces es una manera de mostrarme al otro. Eso también lo podemos incluir dentro de un significado amplio de lo que es la adicción. A veces es una manera de mostrarme, a veces es como me río, a veces es lo que digo. Eso también lo podemos incluir en un significado amplio de adicción, porque cuando hago eso es para evitarme otra cosa. Y entonces, aunque no sea adicción en el sentido más profundo, más concreto, lo es porque finalmente esta otra cosa me angustia de alguna manera. Y la adicción es anestesia de la angustia. Y en el Rafa. fondo, porque la charla de hoy es de tristeza, en el fondo, toda angustia en el fondo es tristeza. Eso de notarte en la adicción es como cuando te notas en la carencia, cuando te encuentras como muy en necesidad, como tu nena está súper en necesidad. En realidad sería lo que tapa la carencia. La carencia. Lo que hago para tapar la carencia. O sea, lo que hago para tapar a esa nena angustiada. O a ese nene angustiado. Uy, nos pregunta Tania, nuestra Tania. ¿Cuál es la diferencia entre angustia y tristeza? Yo me necesito gafas también ya, empiezo. A ver, primero que hay una cuestión más física, la angustia es el angostamiento de las vías respiratorias, digamos, hay una cosa física que tiene que ver con, que la angustia tiene que ver con algo más físico, pero eso es para mí es lo menos importante. La angustia no tiene un objeto tan claro. Siempre que estoy triste, en el fondo estoy triste por algo, y la angustia a veces no es tan clara, estoy angustiado por algo más general, pero ni siquiera eso me parece lo más importante. Lo más importante es que la tristeza siempre tiene que ver de alguna manera o de otra con la vida hoy o con la vida de mi infancia. Pero siempre hay algo que me produjo tristeza. Mientras que la angustia es un estado mucho más general, más difícil de pegarlo con algo, y además siempre tiene que ver con cosas de mi historia puestas en el hoy. O sea, la angustia nunca tiene que ver con mi realidad de hoy. La tristeza sí puede tener que ver con mi realidad de hoy. La tristeza es una emoción, la angustia no es una emoción, es un estado. Por eso cuando una persona o cuando uno mismo está angustiado, en realidad ahí ya tenemos que ir a buscar escenas matrices. O sea, ya tenemos que empezar a pensar qué nos pasa que tenga que ver con otra cosa y no con esto mismo que está pasando. ¿Y con la ansiedad igual? Con la ansiedad es muy parecido, sí. La angustia y la tristeza son una pareja, y la ansiedad y el miedo son la misma pareja, pero puesta del miedo. El miedo siempre tiene un objeto, la ansiedad no tiene un objeto, la ansiedad es mucho más general, es prácticamente lo mismo, sí. La ansiedad en general no tiene que ver con lo que está pasando, tiene que ver con cosas mías puestas sobre lo que está pasando. La angustia, yo diría, es lo mismo. ¿Y con la melancolía? No, la melancolía es mucho más estar atrapado. Vamos, son todas charlas que tenemos que hacer, ¿no? La melancolía tiene mucho más que ver con estar atrapado en cosas de mi historia con las que no puedo salir, ¿no? Aquella novia de hace 30 años a la que no veo y miro con melancolía y todavía sigo creyendo que estoy enamorado de ella. Digo, la melancolía tiene que ver con mirar al pasado de algo que terminó, pero que en mí no terminó. Y que de alguna manera yo mantengo vivo porque creo que está vivo, pero en realidad no está vivo, se me mezcla otra cosa ahí. Y eso es un duelo no realizado. Es que los duelos no realizados no están realizados porque no tienen que ver con el duelo. O sea, me parece un juego de palabras, pero es así.
si yo sigo pensando en aquella novia, les digo porque yo pensé durante 10 años en una novia con la que salí 2 meses, ¿no? Digo, si yo sigo pensando en aquella novia de hace 30 años y sigo, a la que no veo más, y sigo creyendo que ese es el amor de mi vida, no es que no hice el duelo de esa relación, es que esa relación no es aquello por lo que yo estoy angustiado. Pongo ahí otras cosas de mi historia. ¿Se entiende? Tenía que estar contenta tu terapeuta. 10 años dándole la vara con la chica de 2 meses. Ah, no, claro. Bueno, cuando yo digo que mi terapeuta es genial, no lo digo por nada. Desde luego paciente, ¿eh? Tiene una paciencia como una santa. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Mauricio, Perdón, Diana, como para cerrar esta idea, si yo creo que mi angustia es por aquello del pasado y que no he hecho el duelo, es que el duelo que tengo que hacer no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa que justamente meto en esta situación de la cual creo que no hice el duelo, ¿entiendes? A ver, tienes una fan, Mauricio. Flor Chus Bambi te dice, Capo Weintraub, te amamos. Sí, pero a Flor la quiero tanto que ni siquiera la considero fan. Es una paciente muy querida y impresionantemente valiosa, Flor. Pues yo creo que nos da tiempo a otra cosita más. Dale, una más. ¿Y entre la tristeza y la culpa? ¿Qué relación? No, sí, a ver, súper interesante. Obviamente no para 4 minutos. Digo, a ver, la culpa es enojo conmigo misma. La emoción de la culpa es enojo. El enojo conmigo. El enojo conmigo implica que hay una parte mía que está enojada con otra. Y que la culpa de algo. O sea, la acusa de algo. Lo vamos a escribir así. La parte culpadora y la parte culpada. La parte culpadora que hay en mí siempre es igual que mi mamá y mi papá. Y la parte culpada que hay en mí siempre es igual que el niño que fui. Esta parte permanentemente culpada, por supuesto, experimenta tristeza. Y esta tristeza es aquella tristeza que decíamos el nene en el pozo, ¿no? O sea, detrás de todo depresivo o adentro de todo depresivo hay un nene o una nena permanentemente culpado y permanentemente exigido, que nunca va a satisfacer a aquella parte que lo culpa y que lo exige. Y que reproduce en su vida cotidiana, que reproduce el mismo esquema de la infancia. La depresión está armada siempre por un nene o una nena adentro que siempre está permanentemente mirado como no es como tendría que ser. O sea, está siempre culpado y está siempre exigido. Debería ser mejor, debería ser mejor. Y desde ese lugar, por supuesto, es imposible salir. Se sale si uno puede revisar la historia, cuestionar a esos padres y cuestionar la misma voz adentro. Y para eso se necesita siempre otro. Ay, bueno, Capo Weintraub, te vamos a liberar por hoy para que sigas haciendo tus cosas. Muchas gracias por dejarte entrevistar así con esta súper sinceridad. Me ha encantado y no estoy tan triste como el otro día, que no sé si es bueno o malo. Yo también estoy... Me alegro mucho. ¿Qué nos toca la semana que viene? Pues, ¿sabemos? Hombre, nuestra queridísima llamada Alegría. Ah, bueno. Me alegro mucho. Vale, nos alegramos todos. Así que bueno, ahí tenemos alguna sorpresita para ti, Mauricio, con la Alegría. Así que bueno. Pues yo os recuerdo que este viernes hay seminario de Zoom temático de Mauricio con el reclamo. Si tú te ves a tu marido o a tu mujer continuamente empezando las frases por es que nunca o es que siempre, ven a este seminario el viernes. O si te ves a vos misma o a vos mismo empezando las frases así, también. Sí, también. Bueno, pues escríbenos a info@habitarnosmadrid.com y síguenos en redes sociales, en Facebook y en Instagram.
en la casa madre, Habitarnos, y en la casa hija, habitarnos.madrid. Pero síguenos, ¿eh? Que siempre me dices así que sí y luego no nos sigues. Y la semana que viene tenemos en Buenos Aires 3 talleres. Martes a las 6 de la tarde, jueves a la 1 del mediodía, sábado a las 10 de la mañana, en Habitarnos, en Núñez, en Avenida Libertador, casi esquina con Ibero. Un placer y nos vemos en una semanita. Muy bien, un placer. Besos para las dos y besos para todos. Que pasen bien.